como cada año en el mes de julio venimos a visitar este campo de trabajo que se está desarrollando aquí en el Cerro del Castillo, el yacimiento de las Paleras. Y siempre pues nos gusta venir una mañana a compartir una jornada con todos los chavales que están aquí pues trabajando en él con muchísima ilusión y muchísima motivación, sobre todo pues, para que nos cuenten de primera mano todos los hallazgos, los nuevos hallazgos que encuentran y ver los avances en las excavaciones. La mayoría de hallazgos que se suelen encontrar siempre son cerámicos o arqueobotánicos. Nos ha adelantado antes de subir aquí Pepe Baños, también arqueólogo municipal, que ayer encontraron un cuchillo, una hoja de cuchillo y un anillo, o sea, algo ya muy importante, sobre todo por los años que tiene. Y bueno, como digo, no solo este campo de trabajo es el que se está desarrollando ahora mismo en este yacimiento, sino también otro que es en el yacimiento del Murtar, por eso nos acompaña Benjamín, que ahora nos hablará también sobre este yacimiento tan importante y sobre que también se están realizando excavaciones muy relevantes. Y bueno, las diferentes actuaciones que se vienen a realizar aquí son sobre todo de continuar con el proyecto de investigación, excavando en zonas determinadas y trabajos de limpieza, de restauración y de consolidación de muros y de zonas que están más deterioradas. Todas estas actuaciones las vienen realizando voluntarios, todas estas personas con los que hemos estado esta mañana, voluntarios que son tanto graduados como estudiantes de historia, de arqueología, de arquitectura, y que tienen ese interés por trabajar aquí en Alhama, y es una manera de colaborar muchísimo con el municipio, ya que no solo es gente de aquí de Alhama, sino también vienen de otras zonas como de Totana, de Cartagena, de Murcia, de Lorca, de La Unión, de Sevilla, de Guadalajara, o sea que hay gente de muchísimas zonas interesadas en este yacimiento, y desde aquí pues como siempre le agradecemos porque su colaboración, su respuesta incondicional todos los años, porque vienen repitiendo año tras año. Estas excavaciones se comenzaron en el año 2006, hablamos ya que se están realizando durante 13 años, y gracias a ellos pues vamos recuperando la historia de Alhama. Bueno, lo importante de este yacimiento es que es clave para entender la historia de los siglos, segunda mitad del siglo VIII hasta la primera mitad del siglo X. Estamos en un marco emiral y califal, la familia Omeya, la gran capital cordobesa, y la gente que vive en la periferia del estado. Ahí está el poblamiento de las Paleras, como digo antes, con una vía de comunicación entre dos grandes ciudades que son Lorca y Murcia. La clave está en que un poblamiento en altura que conserve todas las estructuras in situ con todos los materiales, porque se destruye lógicamente por un incendio, la gente se puede llevar de aquí lo que buenamente puede en ese momento, pues queda mucho material y tenemos pues el colapso, la deposición de todos los materiales tal y como se dejaron en el momento de su destrucción, de ese gran incendio que destruye todo el poblado. Eso nos plantea un proyecto de investigación muy interesante que ya se ha presentado en foros regionales, nacionales e internacionales, y que bueno, pues ahora mismo junto con el tomo de Minateda, con Archivel, el Cabezo de la Fuente en Archivel, con puntos de Lorca, el Cerro de Peña María, pues marcan un poco las pautas para entender, para conocer mejor esta época. Esta gente que vive en casas con zócalos de piedra, con alzados de tapial de tierra y con cubiertas de vigas de colañas de pino, y luego de unos ramajes tupidos de retama, de lentisco, de pistacho, que es precisamente lo que estamos ahora mismo documentando en el espacio 17, es decir, toda la techumbre caída, colapsada sobre los propios pavimentos. Lógicamente las vasijas, todo lo que es la vajilla de mesa, de iluminación, de almacenamiento, pues la tenemos en esa secuencia entre el techo y el suelo, pues las vasijas casi completas, muchas de ellas completas totalmente, y bueno, es la vida cotidiana de este siglo IX. Y luego la parte urbanística, pues qué decir, es impresionante ver calles del siglo IX, ver calles principales, adarves secundarios, y cómo las viviendas van abriendo y cerrando a cada una de esas estancias públicas, esa circulación pública, ¿no? Y bueno, pues como siempre este campo de trabajo, como ya ha dicho la alcaldesa, pues marca esa tradición de campos de trabajo en Alhama, en este yacimiento, y que desde el año pasado se abre hacia otro gran yacimiento, que si siguiéramos en una senda que el ayuntamiento ha habilitado por aquí, por esta ladera, pues llegaríamos en 25 o 30 minutos, yo creo. No sé cómo tenemos que andar de rápido, pero llegaríamos al Murtar, otro gran enclave con un agrupamiento de culturas de época prehistórica, romana, la que trabaja Benjamín, que ahora nos comentará, islámica, en fin, una secuencia cultural en torno a lo que es Algeciras, Algeciras, lo que es la isla. ¿Por qué una isla allí? Pues una isla porque es un enclave a modo de oasis, de vegetación, no es lo que vemos ahora los campos de Bazlán, que ahora mismo estamos viendo con referencia a los barrancos de Jebas. Bueno, pues un poco los dos enclaves y la línea que nos marca esa continuidad jalonada de manantiales de agua
que aprovechaban pues lo que son las ramblillas ahora mismo, esa zona de Huerta de Alhama, esa zona adyacente, que nos da pues otra serie de elementos en medio. No hay que olvidar que está Torreblanca, que está también el Murtal muy próximo, que seguidamente está el Castellar, con lo cual es un enclave privilegiado toda esta ladera del Valle de Guadalentín, de la Sierra de las Muelas, Cerro del Castillo, la Sierra del Cura hacia allá, en fin, todo un enclave, como digo, cultural para entender la historia de la región de Murcia, la historia del valle y sobre todo la historia de Alhama. Hablar de un anillo de bronce de hace 2500 años, pues yo creo que sobran las palabras, ¿no? Solamente nos cabe el asombro de que una gente que vive ahí en un enclave de ese tipo agrícola, bueno, ahí aparezcan con anillos ya de los que nos parecerían tan actuales. Aquí igualmente pues esa hoja de cuchillo viene a ampliar el conocimiento que tenemos de estos objetos domésticos, que se complementa pues con el trigo, con la cebada, con los huesos de lo que comían recuperados en los silos, con conejo, con cabra, con oveja, y luego con todo tipo de elementos vegetales como es la higuera, como es el olivo, como es el almendro. Bueno, nos da una secuencia de esa vida agrícola, de esa economía agrícola mixta, ganadera y domesticada, que marca un poco, como decía, estas poblaciones de la periferia del Estado, podríamos decir, del Estado cordobés, lógicamente, ¿no? Bueno, lo importante, y sabéis que siempre hablamos de tres zonas: la zona de la Alcazaba, la zona más militar, más elitista, que es la parte de arriba, que es donde nos hemos hecho la foto, la parte central del poblado, que es el que está amurallado. Siempre hablamos de poblamiento amurallado en altura, característico de esta época emiral y califal, siglos 8-9, como he dicho, hasta el siglo X. Bueno, y el amurallamiento tiene también estructuras exteriores que denotan una ampliación principalmente para tipo de aprovechamiento doméstico, tipo corral, hasta ahora. Pero no cabe duda que la parte final del yacimiento es esta muralla norte, esta impresionante muralla norte de casi 1,5 metros de anchura. Y bueno, el yacimiento más o menos está localizado en unos 17.000 metros cuadrados aproximadamente. Este año el gran esfuerzo, el importante esfuerzo, con menos hallazgos, digamos, bonitos, pero sin embargo un trabajo de la gente mucho más impresionante, es los 300 metros cuadrados que hemos abierto de nuevas cuadrículas al otro lado de la calle. Teníamos la calle oeste, el barrio oeste, y hemos abierto hacia el centro esa gran extensión que habéis tenido la ocasión de ver, y bueno, que nos ha llevado mucho trabajo físico por la eliminación de toda la salsola que veis aquí, la vegetación, las paleras secas, localizar los hoyos de los almendros y de las paleras, con lo cual un poco la secuencia arqueológica, la metodología arqueológica va en esa línea, y como digo, este año ha sido un año de esfuerzo físico. Van a aparecer hallazgos seguro, pero en esta zona tenemos que llegar todavía a los niveles, digamos, a la secuencia arqueológica, esos estratos de secuencia ya cultural. La zona de Paula y María Jesús con carbones, con esparto, el espacio 17 aquí en el centro, con también esparto, con retama, exige mucho tiempo en cuanto a limpieza, vamos con brochitas pequeñas de varios números, porque como están carbonizados, pensar que esto no es ceniza, no se ha quemado, se ha carbonizado. ¿Por qué? Porque cuando se produce el incendio, lo que hace es que las paredes de tierra van cayendo encima de los restos, de las colañas, con lo cual se produce un incendio sin oxígeno, con lo cual se quedan compactados, pero aún así hay que llevar mucho cuidado porque se van levantando. El que tengamos una viga de 90 centímetros de pino es excepcional, el que tengamos esteras de esparto capazo de casi 40 o 50 centímetros también es excepcional, eso no lo veremos en muchos sitios. El que tengamos machacadores de piedra sistemáticamente por todos sitios o molinos completos también es excepcional, ¿eh? Y esto lo digo desde el punto de vista de que hemos estado en otros congresos, seminarios, y bueno, son cosas sorprendentes cuando ponemos estos materiales, que va a haber en más sitios seguro, pero que ahora mismo pues, es bastante novedoso y llamativo, ¿no? Con lo cual, ya os digo, este año tendremos cosas interesantes seguro. La hoja de cuchillo fue un hallazgo interesante, vamos a tener esparto, los trenzados de esparto que ya conocemos, pero bueno, en la zona que hemos abierto nueva creo que nos espera un trabajo intenso primero, y los hallazgos para el año que viene, eso le diremos al final, que si quieren venir el año que viene a sacar cosas importantes, tienen que volver, ¿no? Bueno, más días, a veces no os creáis que esto, la experiencia demuestra que con 15, 20 días a lo sumo, la gente llega un momento en que esa convivencia es dura, son trabajos importantes, ¿no? Con lo cual la gente también se cansa, ¿eh? Y aquí sacamos cartillas. Yo 15, 20 días está bien, ¿eh? De campo de trabajo, como campo de trabajo, ¿eh? Luego están otros proyectos, como he dicho el alcalde antes, proyectos del SEF, que lo que hacen es trabajar aquí con gente durante 6 meses, y eso nos ayuda a mantener el yacimiento vivo por una parte, y luego pues restaurar, consolidar y asegurarnos su conservación para el futuro y para una puesta en valor y musealización pues en muy poco tiempo, ¿no? Que podamos hacer esas visitas que hacemos al castillo, poderlas hacerlas también aquí en Las Paleras.
Bueno, el yacimiento del Cabezo de la Fuente del Murtal fue intervenido por primera vez en los años 90. Hubo dos campañas bastante importantes donde se localizó una fortificación del siglo VI a.C., una cronología muy interesante en la que el Valle del Guadalentín juega un papel fundamental para intentar entender el por qué vienen los fenicios a nuestras costas, vienen a Cartagena, a Mazarrón, a Guardamar, y lo que nos interesa con nuestros proyectos de investigación es saber conocer a la gente con la que se relacionaban esos fenicios, la gente de aquí, la gente autóctona del Bronce final, pero que evoluciona a lo largo de los siglos hasta lo que ya son las culturas de la Edad del Hierro. A raíz de mi proyecto predoctoral y por supuesto del apoyo de Pepe Baños y del Ayuntamiento de Alhama, fue el año pasado cuando decidimos retomar las nuevas excavaciones en el yacimiento. Un yacimiento que está en un cerro bastante alargado, tiene una potencia muy interesante, pero en vez de centrar los esfuerzos en la fortificación que ya conocíamos, decidimos abrir varios cortes en la zona noreste, donde había una serie de estructuras problemáticas para nosotros, ya que no terminábamos de entender cómo se configuraba el cerro, y así fue como los resultados del año pasado sacamos una gran estructura fortificada, lo que sería un posible bastión o bastión exento o torre, y este año nos hemos centrado en unos muros, en unas crestas de los muros que pensábamos que serían sectores de habitación, zonas de habitación, y es donde estamos desarrollando nuestro trabajo esta campaña. Limpiando uno de los muros de esas habitaciones a las que hacía referencia, en los estratos más superiores, donde encontramos un material bastante mezclado, al ser las fases ya posteriores en una fase de cultura ibérica. De repente el compañero y también doctor en arqueología Óscar González limpiando sacó ese anillo, un anillo de bronce que por supuesto documentamos perfectamente, tomamos las cotas, hicimos todo el proceso y que ya está en dependencias del museo para que las restauradoras puedan trabajar sobre él. Es un anillo de la cultura de la Edad del Hierro, no tenemos muy claro aún si de la primera a la segunda o en una transición, pero sí que estamos hablando en una fecha en torno a 2500 años de antigüedad desde hoy, un siglo seguramente quinto, pudiendo bascular al sexto o al cuarto, pero con bastantes paralelos en la zona del sureste y siempre es bastante sí que a nivel científico tiene un carácter importante y tal, pero a nivel de motivación siempre da mucho gusto sacar piezas de esta. Además el anillo está entero, se conserva muy bien, está muy duro y muy resistente y nada, esperemos que en el proceso de restauración a ver si tiene alguna pequeña marca, alguna incisión que nos ayude un poco a concretar su tipología. Desde luego el yacimiento del Cabezo de la Fuente del Murtal hay que entenderlo como un yacimiento mucho más grande que abarca todo el Castellar de Librilla también, es decir, aunque ahora el término municipal divida justo en esa rambla, hay que entenderlo todo como un gran asentamiento. Las prospecciones arqueológicas que desarrollamos también en el Castellar hasta la semana pasada así lo están definiendo y desde luego estamos hablando de un sector de población importante con un estatus importante porque está en la cima de esos cabezos con unas fortificaciones muy potentes. Aquí hablábamos de 1 metro de grosor de las murallas para las paleras, allí tenemos también una potencia importante con varios bastiones, es decir, no sabemos quién llevaba el anillo o por qué está allí, pero desde luego la zona sería una de esas cabezas del gran asentamiento que conforma el Murtal y el Castellar en esa cronología.